Guillermo, agradecidísimo por que hayas aceptado esta conversación. Creo que debe ser una conversación muy cordial, directa, abierta. Vamos a hablar de perspectiva del país y no centrarnos en la coyuntura específicamente. Y lo primero que quiero abordar es el tema institucional. Estamos tratando con estas conversaciones de buscar el compromiso y la visión desde los que representan instituciones. Y también en el caso de personalidades, como es en el caso tuyo en particular, que de alguna forma han ejercido en la política y tienen influencia sobre el devenir del país. En particular, tu visión sobre la institución de la política, los partidos políticos. No me refiero a lo actual, tu visión conceptual de ellos. ¿Qué está pasando en el mundo sobre ellos? ¿Qué ha pasado en la Venezuela de los últimos 30 o 40 años? ¿La antipolítica los ha terminado de acabar o sientes que los partidos políticos deberían estar en el centro de las soluciones y de repensar el país? Deben estar en el centro, pero tienen que repensarse. Devuelvo un poquitico la cinta a tu argumento porque yo considero que es central. Las instituciones son la armazón, el esqueleto de la sociedad, tanto las públicas como las privadas. Públicas son las estatales y privadas son todas aquellas que nacen de la iniciativa de las personas. Los partidos son instituciones privadas porque nacen de la iniciativa de las personas, de los ciudadanos, pero con una finalidad pública, que es influir en lo público a través de equipos humanos, a través de ideas, a través de acciones. Y esa es una función que deben cumplir. Claro, como la realidad cambia y la sociedad que se estructura con las instituciones también cambia y tiene nuevas demandas, entonces los partidos también tienen que ir cambiando. Y yo creo que de cara al futuro debe haber una transformación en los partidos con relación a su vinculación, su comunicación con el resto de la sociedad y desde luego en el resto de la sociedad con relación a los partidos. Esa dinámica no es la de la competencia, no es la de que los partidos intenten suplantar otras iniciativas de la sociedad para estatalizarlas. Eso sería un grave error y sabemos, históricamente está comprobado, que cuando se trata de hacer estatales todas las iniciativas sociales, se produce el empobrecimiento y la ruina. Lo mismo pasa si se trata de privatizar las instituciones, en el sentido de que las instituciones, sean públicas o sean privadas, sirvan a un interés individual y no a unos fines sociales. Yo creo que aquí está la clave del asunto y creo que hacia adelante, yo sé que la ruta es una palabra, una noción que está muy asociada a este espacio. Yo creo que lo normal es que seamos compañeros de ruta. O sea, la sociedad civil en sus instituciones, el sector público en sus instituciones y los partidos políticos y los sindicatos en sus instituciones. ¿Y esto por qué? Porque ser compañeros de ruta no significa ser lo mismo, no significa identidad. La sociedad es plural y las instituciones reflejan esa pluralidad, esa diversidad. Lo que pasa es que los caminos son mucho más anchos, no son estrechos. Y en los caminos deben caber todos para que por ellos pueda transcurrir la vida de la sociedad, que siempre es mucho más compleja que todas las simplificaciones. Lo más serio, tú nombraste un asunto que es clave, que es la antipolítica. La antipolítica, la consecuencia, el efecto secundario negativo más serio que tiene, nace en su propio origen, que es una sobresimplificación. En la antipolítica, sea de izquierda o de derecha, porque la gente y puede ser desde fuera del poder o desde el poder. ¿Por qué? Porque cuando hay antipolítica, cuando no se reconoce al adversario, cuando se niega la pluralidad, cuando se niegan los límites del poder, cuando se pretende que de la voluntad depende todo, y eso no es patrimonio ni de los que están en el poder, ni de los que están fuera del poder, ni de los que están a la derecha, ni de los que están a la izquierda. Siempre puede haber esa desviación. Pero justamente el rescate de la política es el rescate de creer en esa diversidad, en esa pluralidad y en la necesidad de que dentro de lo diverso, de lo distinto e incluso de lo contradictorio, puede y debe haber zonas de encuentro, puntos de entendimiento. Podría argumentarse
habida cuenta del enorme progreso que vivió Venezuela y movilidad social incluida, no solamente los clásicos indicadores económicos, baja inflación y alto crecimiento económico, desde 1920 hasta 1978, 28 a 78, casi 50 años, buena parte de ellos no teníamos una estructura democrática, no había partidos políticos y sin embargo Venezuela progresaba. Incluso, insisto, también había mucha movilidad social. Nadie puede negar, sin embargo, que después del 58, con el advenimiento de partidos políticos sólidos, vivimos quizás los mejores 25 años de esa historia, que va desde el 28 hasta el 78, los primeros 25 años del Pacto de Punto Fijo. Partidos políticos sólidos, fueron dos básicamente los que fueron protagonistas en ese momento. ¿En qué momento sientes que se pierde el rumbo? Y no me refiero de la política, en general el devenir de la sociedad. Porque esa Venezuela que logró, independientemente de que estaba regida por dictaduras y por vaivenes de todo tipo, pierde el rumbo y ya acumulamos más de 40 años dando tumbos. Mira, ¿cómo sientes que sucedió ese proceso? Cuantitativamente el país progresó continuadamente, básicamente a partir de la paz que está asociada al petróleo. No hubiera habido paz sin petróleo porque el petróleo le permitió al Estado una fortaleza que lo hacía imposible no era retable, es decir, no había un retador al campeonato. Hasta en el tiempo que no había petróleo el Estado era muy enclenque y cualquiera se alzaba y de repente le sonaba la flauta. Los andinos se alzaron con 60 y llegaron a Caracas, como podía llegar cualquiera a lo largo del siglo XIX. El petróleo le dio esa fortaleza, pero también trajo la movilidad social, porque trajo unos excedentes que permitieron, bueno, que se incorporara nueva gente. Ahora, ese avance cuantitativo, que lo hubo y que sería una tontería negarlo, tiene avances cualitativos a partir de la democratización. Es decir, no es lo mismo. La Venezuela después de la muerte de Gómez, el 35, que antes de Gómez. Es decir, aun cuando los personajes de los gobiernos de López y de Medina estuvieran entremezclados antiguos opositores y disidentes con antiguos miembros de la élite gobernante, esa reforma cautelosa, prudente, desde arriba, conservadora, sin embargo, era un proceso democratizador, modernizador, sí, y que trajo nuevas oportunidades. Y que trajo que mis tíos, que eran hijos de comerciantes, difícilmente, apenas educados, se graduaran en la universidad y fueran del liderazgo de la época. Entonces, pero después, la apertura completa, que se ensayó con muchos defectos del 45 y 48, con defectos de populismo y de sectarismo, pero que se estabilizó del 58 en adelante, trajo una gran explosión que ya en la década del 70 había en Venezuela más estudiantes de universitarios que estudiantes de preescolar, de primaria cuando empezó la democracia. Había un cambio cualitativo muy importante, muy grande. Y entonces la incorporación de las regiones, eso que en Caracas llaman el interior, como si Caracas fuera el exterior, la incorporación de las regiones a la vida, el cambio en la comunicación, el cambio en la educación, trajo también una nueva vida política más abierta. Eso, por supuesto, va a traer muchos avances, muchos progresos, pero también nuevos retos que no necesariamente estaba el liderazgo político, los había metabolizado. Yo creo que el liderazgo político no entendió, inclusive el liderazgo político, el más esclarecido. ¿De qué años me estás hablando? Estoy hablando, el liderazgo político fundó la democracia y que la consolidó y que produjo nuevas generaciones de dirigentes y de líderes y produjo cambios tan importantes como la descentralización. Correcto. Que es un cambio importantísimo. Sí, en el 89. En una constitución, además, que era tan flexible, la del 61, que lo permitía sin necesidad de reformarla. No había que reformar la constitución porque estaba previsto esa especie de flexibilidad que permitiera que se incorporara. Ahora, eso
eran unos cambios que había que digerir, pero ese liderazgo formado en la etapa predemocrática, que había sido capaz de establecer la democracia, no necesariamente digería esos cambios y desconfiaba, era más centralista que descentralizadora, Cierto. era más partidaria de controlar el poder que de dejarlo fluir, confiaba más en los métodos más viejos y en las costumbres, en las tradiciones, en los hábitos, que en las posibilidades del debate. Entonces se esmeró en mantener como muy controlada la cosa. Sí, pero Y un exceso de conservadurismo tal vez en se esos fue momentos. rompiendo. Claro, yo tengo cuidado. O la ilusión de armonía de la que habla Naim Sí, y es el profesor posible, Piñango, ¿no? porque mientras hubo dinero para resolver los problemas, para tapar los huecos, pero yo creo que en eso, el Viernes Negro, así llamado, que a lo mejor en la historia deberíamos haber llamado Viernes de Oro después, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permitió eso. ¿Qué quedó demostrado allí? Una lección que después desaprendimos. Porque fíjate tú, aprender cuesta mucho, pero desaprender es facilísimo. Sí, como En cuanto llovió otra platica, llovió en las cabeceras otra vez, empezamos a pensar que ya la cosa había pasado. Y lo que pasó en 83 es que se demostró el colapso del modelo rentista. Eso fue lo que pasó. Lo que pasó es que ya... lo estamos descubriendo ahora, y 40 entonces, años después. Claro, que en el momento vivimos el shock y empezó toda aquella cosa del... Así como teníamos el neorriquismo antes, empezó con el neopobrismo. Sí. Y entonces, pero cuando volvió por el auge del precio del petróleo a niveles descomunales, a niveles nunca imaginados, es decir, el año de más bajos precios promedio del petróleo de Hugo Chávez es igual al año más alto de precios del petróleo en toda la democracia, que fue el año 80, el año 79, el primero de Herrera. Sí. Entonces, esa distracción pensó, listo. Y una parte del país, en tamaño muy grande, dijo, no, ya está. Esto se arregló de nuevo. Se arregló de nuevo. Volvemos Pero es que fíjate que fueron varios aldabonazos. Tú mencionaste el 83, el primer aldabonazo económico, luego el 89, el social, el desborde del Caracazo y todo lo que eso significa. Luego el 93, la ruptura del bipartidismo. Luego, antes del 93, el 92, el aldabonazo militar, 2 veces, dos golpes de Estado. El 93, la ruptura en las elecciones del bipartidismo, con Caldera ganando las elecciones fuera del tradicional AD y COPEI. Y luego, por supuesto, el advenimiento de Chávez, la llegada de Chávez al poder. ¿Por qué no fue capaz esa clase política y la clase empresarial y las clases élites, por llamarlas de alguna forma, de entender ese proceso que estaba dando unas señales enormes de cambio? Vamos a aparcar el concepto de clase política un momentico en el hombrillo. No voy a meter por allí. Es un concepto que yo sé que se usa mucho, pero yo lo disputo. Okay, yo creo que eso no es una clase. Pero no importa. Sí, como si fueran de Marte, si fueran otros, ¿no? Somos nosotros. Aparquémoslo allí, el liderazgo político, el liderazgo empresarial. Eso. Fíjate tú, yo creo que esto es muy interesante lo que tú planteas, porque el año 93, cuando es elegido Caldera, ¿qué es lo que ha pasado? No solo es que ganó Caldera, que Caldera representa una cosa rara, porque la mitad de sus votantes votaron para que salvara el sistema y la otra mitad para que terminara con él, para que lo acabara. ¿Por qué? Porque terminó siendo un candidato de los que estaban por fuera, los que estaban abajo, con el chiripero, con todas las cosas. Pero además tú tienes que en AD ganado Claudio Fermín, que no era el candidato de la mayoría. Es correcto. De la estructura partidista. No. Y en COPEI ganó Osvaldo Álvarez Paz, que no era el candidato de la estructura partidista. Renovación. Y surgió con mucha fuerza el candidato de Andrés Velázquez, que es mi amigo, a quien nadie eligió. Es decir, que no se trata de que hubo un proceso interno en causa R. No, era el líder, porque era el gobernador de Bolívar y fue elegido. Entonces, y viene la elección con eso, después la elección con Irene Sáez, que esa elección de los candidatos sin partido, los partidos sin candidatos. Teníamos unas señales ya de que había una revuelta social, de que no había satisfacción frente a lo que estaba pasando. Pero fíjate tú, ¿qué es lo que estábamos viviendo? Estamos viviendo el coma rentístico.
Sí, Es decir, sí. la sociedad tenía que buscar explicación, tenía que haber un culpable frente a una... Y después apareció un vengador. Claro, ¿por qué? Porque había un culpable de que nací en el país más rico del mundo. A mí no me está tocando lo que me corresponde. Alguien se robó. Alguien se lo cogió. Entonces tiene que haber alguien, un sospechoso. Un sospechoso habitual, bueno, los tipos que están en el poder, que salen todos los días por el periódico, estos ricos que son socios de ellos, ya está, esos son. Entonces, el doctor Caldera nos prometió acabar con Adey Copey. Y sin embargo, y después, impulsa la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado. Y después, ¿no? eso fue Lucinchi. Ya desde Lucinchi, correcto. El que la designó, ¿no? Pues con Caldera un poco se frenó eso, ¿no? Él era en eso más cauteloso. Sí, más conservador. Que lo que Pérez y Lucinchi y Pérez hicieron con un gran consenso nacional, ¿no? Pero recuerdo que la reforma electoral, que se dice mucho de la reforma electoral y la reforma de la elección directa de gobernadores y de alcaldes es hija del 89. No, eso había sido aprobado en el 88. Correcto. Eso había sido aprobado en el 88, esas reformas anteriormente. Pero entonces, el país vivía en el coma rentístico. Yo tengo que tener un culpable. Y consiguió a uno que dijo, bueno, aquí vamos, nos iba a salir de los ADECO, de los copellanos y del doctor Caldera. Y de Pérez también. Y vamos a borrar todo el pasado. Y efectivamente lo borramos. Pero, por supuesto, había que escribir un futuro que se escribe a tientas y que nos hemos pasado borroneando en eso ya 20 años, ¿no? 21 años. Sí. ¿Por qué? Porque borramos el pretérito, lo borramos, resolvimos borrarlo. Pero el ensayo que se estaba haciendo de reconstruir del nuevo diseño, los que lo hacían lo estaban haciendo en la idea que estaban esculpiendo en piedra. Y en realidad lo que pasó es que es como mucho más parecido a aquel juego que había cuando yo era niño, no sé si también cuando tú, que era un papel, yo recuerdo que a mí me lo compraron en la Vogue en Barquisimeto. Me acuerdo que mi mamá me lo regaló. Era un papel que se escribía con una punta que no era lápiz, que uno dibujaba o rayaba y después lo levantaba plástico y cuando volvía a poner no quedaba nada. Sí, entonces, claro que lo recuerdo, cómo no. Ese diseño. Sí. Así nos ha pasado. Sí. Hemos ido por ensayo y error siempre en la vía del estatismo, es verdad, siempre en la vía de la discrecionalidad, de que las instituciones más bien son un estorbo, de que lo importante es la voluntad y entonces lo que nos ha salido es esto. Fíjate, y en ese desierto, por calificarlo de alguna forma, de esto, del comienzo del 98 en adelante, de ese vengador contra todo lo que tú has mencionado, surgen iniciativas. Te voy a hacer una foto que va a ser histórica. Surge una iniciativa que es la de refundar partidos otra vez, ¿no? Fundar, no refundar, fundar partidos nuevos, además con un ánimo de visión de largo plazo, ¿no? Bueno, sabemos que esto es un desierto, que esto hay que construirlo y yo quiero que el país le hace falta unas nuevas referencias. Ahí vimos varios de los líderes actuales, hoy están todos separados. ¿Por qué se nos ha hecho tan difícil? Ni siquiera voy a hablar de la unidad, yo sé que tú eres militante de ella, unificar alrededor de propuestas de partidos políticos que prevalezcan y que mantengan esa fuerza. Porque la política y la fundación de partidos es un trabajo de largo plazo, una cosa que no es inmediata. Eso lo entiende bien un empresario, lo entiende bien un agricultor y lo entiende bien un político que ha sido formado para eso. Pero cuando ocurre, yo creo que cuando ellos escogieron el camino de fundar partidos, escogieron el camino correcto. Yo coincido contigo. Y entiendo perfectamente que no se sentían satisfechos. A mí, un dirigente, no de los partidos más viejos, sino de esos partidos intermedios, un día me dijo que él le había ofrecido a algunos de estos dirigentes que fueran los dirigentes juveniles de su partido. Le dije, no, está equivocado. Ellos quieren ser ellos mismos. Ellos merecen su oportunidad. Y eso está muy bien. Y yo personalmente he apostado a ellos, ¿por qué? Porque yo no quiero que a esa generación le pase lo que pasó a la mía. Mi generación probablemente era la generación, hasta ese momento, más preparada en la historia del país, con más experiencia política, con más estudios. Sí, sin duda alguna. ¿sí?
Y sin embargo, de mi generación, el único presidente de la República que vamos a tener es Hugo Chávez Frías. Más nadie va a ser. Entonces yo no quiero que a ellos les pase lo mismo que a mí y a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos? La única metáfora que se me ocurre no es del béisbol, pero es de otro deporte. Es del boxeo. Uno puede aspirar a una victoria en boxeo ganando por puntos o noqueando. ¿Cierto? Para tú noquear tienes que tener fuerza suficiente en los puños para noquear. Y una fuerza que sea capaz de ser superior al contrario. Superior al contrario, porque para tú salir a noquear tienes que meterte adentro, en el infight, como se llama, y correr el riesgo de que él te pegue. Tu otra opción es ganar por puntos, es decir, ir acumulando puntos para... La política es más esto que aquello. AD ganó por nocaut el 45, salió del poder el 48. Así es. Volvió después con otra madurez y lideró en buena medida el país. Yo nunca fui a ADECO, Y transformó el país. Lideró el otro proceso. Sí. El papel de los socialistas fue muy importante, pero AD fue el partido líder en la democracia cuando comprendió que necesitaba la política, que la política siempre supone admitir que existen otros. En la política nunca hay victorias definitivas ni totales. No hay. Tú siempre vas a tener otro y vas a tener que hablar. Y por eso es muy distinto la actitud de la de revolucionaria a la de reformista democrática. Porque la reforma no es carismática, Jorge. La reforma es cautelosa, es prudente, a veces hasta fastidiosona. Sí, es conservadora, es lenta. Ahí también voy a aparcar conservador porque aquí en Venezuela usamos conservador como casi como una... Conservador y tradicional son adjetivos calificativos negativos en Venezuela, porque eso es muy conservador, muy tradicional. Y resulta que tradición no tiene que ver con ausencia de cambio. Al contrario. Es correcto. Es más, los partidos conservadores en Europa han sido los grandes transformadores en muchas ocasiones. Pero es que además te digo, por ejemplo, la tradición, el origen, la etimología de la palabra, es algo que tú comprendes no solo por empresario, sino porque vienes del sector comercio. Es trade, sí. Comercio. Es la misma etimología de tradición. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Entrega. Quiere decir intercambio. Intercambio. La tradición es una generación, le entrega a otra y la otra, si no se modifica, si no recibe y cambia, no va a seguir. Porque para que las tradiciones se mantengan y se fortalezcan, tienen que ir cambiando. No es lo mismo que inmovilidad. O sea, a veces confundimos y la inmovilidad puede ser una inmovilidad reaccionaria, pero también puede ser revolucionaria. Si yo como revolucionario me fijo una idea, un prejuicio de qué es lo que hay que hacer y me mantengo ahí y cualquier resbalón es una traición, lo que voy a traer es el colapso de la revolución. Es correcto. Y entonces hay que estar abierto a eso para poder conservar. Tú puedes decir que, bueno, yo que soy demócrata cristiano, bueno, puede decirse que soy conservador. Y para yo poder conservar lo que vale la pena, ¿qué es lo que vale la pena? La manera de ser venezolana. ¿Qué es lo que vale la pena? Las instituciones privadas y públicas. ¿Qué es lo que vale la pena? Nuestro modo abierto de resolver los problemas sin que nunca eso sea un problema mayor. Cuando aquí había exilados chilenos, Jorge, que los había muchos, sí, ¿cómo no? A ellos les llamaba la atención, tengo muchos amigos entre ellos, les llamaba la atención que en Venezuela el modo como nos tratamos los militares y los civiles, eso les llamaba la atención. Esto que ha pasado después, de que militares y civiles se separen como mundos distintos, eso es una regresión. Cierto. Eso es completamente artificial. Es muy negativo para el país y para la Fuerza Armada, porque el hecho de que todos en funciones distintas formamos parte de la misma sociedad, eso es central. Es clave. Y ahí está la médula del asunto. Es clave. Estamos terminando ya, don Guillermo, queremos respetar tu tiempo. 3 preguntas para respuestas muy breves. Vamos. Un momento que te haga confiar en la sociedad venezolana, algo que retrate, que te diga, no estamos perdidos. Un momento o un hecho
Mira, en la historia hay muchos, hay muchos. Nosotros al final hemos siempre encontrado el modo de entendernos. Siempre hemos encontrado el modo. Lo hicimos después de la guerra de independencia, que fue terrible aquí. Lo hicimos después de la guerra federal. Lo hicimos después de las dictaduras. Y lo encontraremos. Y en la cotidianidad, yo veo, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde todo está tan descuadernado, la disciplina con que la mayor parte de la gente actúa frente a la pandemia, espontáneamente. Bueno, ya lo ponen preso por eso. Es decir, poniéndose la mascarilla, cuidando la distancia, siendo prudente, a veces a un costo muy grande, porque una parte muy grande de la población debe salir a la calle a buscar la vida. Es correcto. Yo creo que esa muestra de disciplina social, el hecho de que todavía en las universidades, en la situación terrible que estamos, haya gente que vaya a dar clases, sí, que se mantenga allí, que no en los hospitales. Todo eso a mí me conmueve y me da mucho. Y una cosa que siempre digo, es que en el empresariado, mira, cuando uno ve, a uno le cuentan Guaraque, unos agricultores, y le cuentan lo que hacen para sembrar, y todo lo que la matraca y lo que le hacen para poder vender aquí, sí, y se mantienen. ¿Y por qué lo hacen? Pero eso lo hace un industrial, y lo hace un comerciante al subir a Santa María todos los días, y dice, no, un momentico, hay país, y eso claro que me da optimismo, siempre. Una frase o una palabra que defina de alguna manera este momento que estamos viviendo. Siempre va a haber Venezuela. Venezuela siempre va a haber. Siempre va a haber. Venezuela no se acaba el 6 de diciembre, no se acaba el 12 de diciembre, no se acaba el 5 de enero. Venezuela siempre va a haber. Lo que tiene que haber es venezolanos que la hagan cambiar para que siga existiendo y progresando. Y finalmente, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Desde la digamos, racionalidad, ¿qué te dice? Mira, yo lo veo con preocupación, pero ¿en qué sentido? En su sentido más literal. Preocupación, es decir, me doy cuenta que la cosa está difícil, está grave, y entonces me preparo para ocuparme, porque a lo que hay que temer no es, hoy coincide esta fecha en que nos vemos con un cumpleaños de Winston Churchill. Cierto. Y una de las cosas que decía este admirado estadista es que yo no le temo a la acción, le temo a la inacción. Es correcto. Entonces lo que tenemos que pensar es en la ocupación, en qué es lo que vamos a hacer, no qué van a hacer otros, qué es lo que puedo hacer yo como venezolano para que este país tenga otra suerte. De hecho, lo citaste anteriormente cuando decías que no hay éxito definitivo. Y en política no, nunca nada es definitivo. Es importante continuar adelante. Así es. Ramón Guillermo, agradecidísimo por tus momentos y por tus ideas y tu compromiso con el país. Gracias a ti. Muchísimas gracias.